¿Qué tal, mi gente hermosa? Bienvenidos a un nuevo video de noticias sobre sus actores turcos y sus series turcas, y vamos a dejarnos de rodeo y de inmediato comencemos. Y bueno, mi gente, continúa la polémica. El actor turco Tayyip Ayadin está en el centro de un huracán. Un mega escándalo luego de que la joven actriz Doga Lara lo acusara públicamente de acoso. La bomba explotó en las redes sociales y todavía sigue sacudiendo el mundo del espectáculo en Turquía. Pero la cosa no termina ahí. Mientras las acusaciones crecían y otras mujeres del medio rompían el silencio con nuevas revelaciones, la cantante Gulshen decidió opinar. ¿Qué dijo? Nada menos que, hasta que se demuestre lo contrario, todos son inocentes. Esa frase, que pretendía sonar como un llamado a la justicia, terminó interpretándose como un apoyo directo a su fotógrafo de confianza, Mesut Adin, quien también fue señalado en estas denuncias. Resultado: cancelaciones, críticas y polémicas en redes. Y justo cuando pensábamos que Tayyip Ayadin se mantendría calladito para no avivar el fuego, ¡zas! El actor repostea en sus redes un mensaje en un portal de farándula que decía, básicamente, que Gulshen apoyaba tanto a él como a Mehmet Yilmaz Ak, otro actor acusado. Obviamente, las reacciones no se hicieron esperar, miles de comentarios negativos y su nombre en tendencia. La cosa explotó todavía más cuando Doga Lara, quien compartió elenco con Ayadin en la serie Toslukaya en 2022, reveló detalles de lo ocurrido. La actriz aseguró que, a pesar de que Ayadin estaba casado, él tuvo comportamientos incómodos con ella y hasta mensajes comprometedores. En uno de ellos, supuestamente él le escribía cosas como "eres la mujer más hermosa del mundo", y por si fuera poco, en las últimas horas comenzaron a circular videos de una fiesta del elenco de Toslukaya, de esta antigua serie, en los que se ven juntos a Ayadin y Lara. El internet se volvió loco con estas imágenes. Después de estas revelaciones, varios actores de la serie Toslukaya dejaron de seguir a Ayadin en redes sociales, lo cual fue tomado como una señal clara de rechazo dentro del medio. En resumen, acusaciones de acoso entre Ayadin, mensajes y videos del pasado que surgieron, una cantante pop, Gulshen, atrapada en medio de la polémica, y redes sociales encendidas como nunca. Turquía está viviendo un auténtico terremoto mediático y parece que esta novela apenas comienza. Continuamos con el escándalo. Si pensábamos que lo de Tayyip Ayadin era suficiente para revolucionar en las redes, pues no. Ahora el foco está en otro nombre muy conocido, Mehmet Yilmaz Ak, el actor de series como Şükür, Jargit y la más reciente, Bahar. Todo empezó cuando la fotógrafa Dilan Boysel lo acusó públicamente de acoso. Las redes explotaron y, como era de esperarse, el tema dividió las opiniones del público, algunos pidiendo justicia inmediata y otros defendiendo al actor. En medio de este huracán, Mehmet Yilmaz Ak decidió no quedarse callado y rompió el silencio con un comunicado fuerte y claro. Básicamente dijo: están inventando acusaciones falsas para dañar mi carrera y mis valores. No tienen ninguna base real y ya he puesto a mis abogados en marcha contra cualquiera que difunda estas calumnias. O sea, el actor lo niega rotundamente y además amenaza con acciones legales contra todo lo que intentan ensuciar su nombre. Este nuevo capítulo llega justo después de la ola de denuncias que empezó en el mundo de la fotografía y que ahora ha salpicado a la televisión y el cine. Primero fue Ayadin, ahora Yilmaz Ak, y todo apunta a que podrían salir más nombres. En conclusión de esta otra noticia, un actor top acusado de acoso, una fotógrafa que no se quedó callada, un comunicado de "no pienso permitir que me difamen". Las redes sociales, mientras tanto, siguen en llamas con debates, teorías y mensajes. Pero bueno, bebé, continuamos con más escándalos y ahora Burak Deniz en la mira, señores. Sí, como lo escuchan. Como si el mundo del espectáculo turco no estuviera ya encendido con tantas acusaciones, ahora el nombre que se suma a la polémica es nada más y nada menos que Burak Deniz, uno de los actores más queridos y populares del momento. Todo comenzó cuando la presentadora de ATV, Hazal Eker, decidió alzar la voz en medio de la ola de denuncias que ya había salpicado a Tayyip Ayadin y a Mehmet Yilmaz Ak.
Primero compartió un mensaje general de apoyo a las mujeres diciendo: si soy amiga de alguien que las ha maltratado, escríbanme por DM. Yo las veo, yo las escucho, yo les creo, ustedes importan. Sus palabras fueron aplaudidas, pero lo que realmente sacudió las redes fue lo que vino después. Eker publicó la foto de Burak Deniz junto a una frase que se interpretó como un dardo directo hacia él. Yo quiero que en este sector solo coman pan las personas lo suficientemente íntegras como para no jugar con el trabajo de ninguna mujer. ¡Boom! Ese comentario bastó para poner al actor en el ojo del huracán y encender un nuevo debate en la industria que tanto se respeta el trabajo y la voz de las mujeres en el medio artístico. Recordemos que todo esto viene de una serie de denuncias que comenzaron en el mundo de la fotografía y poco a poco han salpicado a actores, actrices y ahora incluso a presentadores. Con la declaración de Hazal Eker, la conversación cambia de rumbo. Ya no solo se habla de acoso, sino también de cómo algunos actores utilizan su poder para invisibilizar o frenar a las mujeres en el medio. Las palabras de Hazal Eker abrieron puertas a que más mujeres se animen a hablar y a que el sector se cuestione nuevamente sus dinámicas de poder. Muchos piensan que esto es solo el principio y que vendrán más nombres y más revelaciones en los próximos días. Mientras tanto, todas las miradas están puestas en Burak Deniz, esperando si decide dar alguna declaración o mantenerse en silencio. Pero bueno, bebé, cambiamos de noticia. El actor Atakan Oskaya, a quien muchos conocen por su papel de Kaya Albora en la serie Usak Shahir, atraviesa uno de los momentos más duros de su vida, la pérdida de su padre Mustafa Oskaya. Ya yo se lo compartí en uno de los videos anteriores, quien falleció a los 63 años. Atakan compartió la triste noticia en sus redes sociales con un mensaje cargado de dolor. Nuestro querido padre Mustafa Oskaya ha partido, su funeral será en la mezquita central de Maltepe y descansará en el cementerio de Bashibuyuk. Adiós, papá. En este día tan doloroso, Atakan no estuvo solo. Varias figuras de Usak Shahir, incluyendo a Sinem Umsal, Gonja Silansu, Sara Shaz, Ferit Kaya, Alper Shankaya y el guionista asistieron al funeral para acompañarlo. Incluso actores como Dogunkan Ungor y Ber Kankat estuvieron presentes para mostrar su apoyo, pero quien más llamó la atención fue Ozan Akbaba. El actor no solo tuvo junto a su amigo, sino que además protagonizó un momento muy comentado. Reprendió a un periodista que intentaba grabar en plena ceremonia. Básicamente, Ozan reaccionó al ver cámaras en un momento tan íntimo y doloroso, dejando claro que había que respetar la privacidad de la familia. Las imágenes de ese instante se difundieron en redes y fueron aplaudidas por los fans, quienes resaltaron la lealtad de Ozan Akbaba y el compañerismo de elenco. Al final, lo que queda claro es que, más allá de la ficción, este grupo de actores se ha convertido en una verdadera familia que sabe estar presente en los buenos y en los malos momentos. Pero bueno, bebé, cambiando de noticia y buenas noticias para los fans de Star TV, la exitosa serie Kral Kaybeder, basada en la novela de Gulseren Bayashoglu, ya comenzó las grabaciones de su nueva temporada. Budayasioglu, perdón, me equivoqué. La trama arrancará con un salto temporal de 2 años, donde veremos a Kenan y Handan enfrentándose a retos más duros que nunca, mientras aparece un nuevo enemigo que amenaza con cambiarlo todo. Y en paralelo, Fadi seguirá brillando con su carrera, con la promesa de que el romance, la intriga y la rivalidad no faltarán en los próximos capítulos. El estreno de esta nueva temporada está cada vez más cerca, así que pueden ir preparándose porque Kral Kaybeder regresa para dar de qué hablar. Y bueno, mi gente linda, hasta aquí voy a despedir el video de hoy. Espero que les haya gustado. Invitarlo, como siempre, a que se suscriban, le den manita arriba, compartan el video. Nos estaremos viendo en otro próximo. Síganme en mis redes sociales. El link se lo dejo en la caja de descripción que los va a llevar directo. Y bye bye. Hasta la próxima.